Pues empezamos. Vamos allá. Nueva familia de equipos, de switches Smart Manage apilables, la familia de GS 1530. Muchos conoceréis la familia 1510, una familia que sigue existiendo, sigue vigente, ha convivido con nosotros durante mucho tiempo y nos ha dado muchas alegrías, muchos proyectos en educación, muchos proyectos de instalaciones de muchos clientes, y la verdad es que viendo cómo ha ido esa familia hemos pensado en replicar un poco y darle algo más de ventajas a esta nueva familia que vendría a ser el hermano mayor de los 1510. Durante un tiempo van a estar conviviendo las dos familias, pero sí que a largo plazo, de cada año que viene, mitad o finales, va a acabar sustituyendo esta familia 1530 a los 1510. Pero por ahora va a ir conviviendo porque sigue siendo una familia muy vendida, la 1510, y que nos, como os digo, nos ha dado muchas alegrías y pensamos que la tenemos que seguir manteniendo. Y a medida que os vayáis adaptando a esta nueva familia, pues entonces ya sí que de cara al futuro, pues dejaremos como única familia de los 1510 y 1530 esta familia 1530. ¿De acuerdo? ¿Qué nos aporta esta nueva familia? Bueno, veremos cosas muy concretas y particulares, pero bueno, empezando que nos aporta los protos gigabit. En caso de que veremos en webinars futuros que hay un webinar dedicado al multi-gigabit, que si queréis equipos de multi-gigabit también tenemos familias. Pero centrándonos en la 1530 seguimos en la misma tónica que en los 1510, ofreciendo puertos gigabit en cobre, pero la novedad en esta familia es que hemos incorporado un equipo de fibra, ¿vale? Podría ser un concentrador de fibra para redes en topología en estrella, por ejemplo, ¿vale? Que podría encajar muy bien donde en la familia 1510 no incorporamos este tipo de equipos. Seguimos manteniendo los enlaces Uplinks o por apinado de 10 GB en fibra, y también dos modelos PoE en 28 y bueno, en 24 y 48 puertos, ¿vale? Luego veremos la posibilidad de añadir fuente redundante que nos aportan esa redundancia y también más power batch, ¿vale? Importante también la protección contra sobretensiones. Equipos de este tipo de soluciones es importante para todo tipo de tensiones, de altas tensiones o de variaciones en la red. En este caso ampliamos del stack físico que nos permite la familia 1510 de 6 unidades. En esta familia nueva 1530 ampliamos a 9. Bueno, a ver, parece una tontería, pero nosotros como comerciales, como a veces os ayudamos a diseñar redes, muchas veces nos hemos encontrado en redes ya más grandes, por ejemplo, en hacer un apilado físico entre plantas y un edificio, que claro, metiendo un equipo por planta, a la que nos superaba las 6 plantas, nos quedábamos cojos en ese stack. Entonces teníamos que hacer doble stack y unirlos por LACP, por ejemplo, ¿no? Al aumentar a 9 unidades, pues muchas de esas instalaciones donde teníamos que buscar la alternativa para dar ese stack o ese apilado de más unidades de las 6 que nos permitía el 1510, pues en esta gama puedo decir que a lo mejor nos da más versatilidad a nivel de este apilado para dar redundancia a una instalación, ¿vale? Evidentemente soporta LACP, agregación de enlaces, también routing estático para mejorar la gestión del tráfico. Y importante hoy en día, con el aumento de lo que es el multicast, todo lo que es el streaming y vídeo, es importante que también soporten el IGPM Snooping y el ISM VLAN, ¿vale? Para acelerar este tipo de multicast en AV por IP, ¿vale? VLANs completo, Private VLAN, Selective QinQ, RPS, para tener una mayor redundancia en el fallo, SNMP o AM. Y la gestión, por supuesto, tanto os ofrece la parte de web, ¿vale? Como la parte de CLI, por puerto consola. ¿De acuerdo? Ventajas. Las voy mencionando. Seguramente seremos muy repetitivos, pero es que quiero que quede constancia de esas ventajas que nos aporta esta familia, como otras, ¿vale? Pero como mencionaba, el apilamiento físico, que permite una gestión simplificada, es decir, yo si apilo 4 equipos tengo una sola IP de gestión, y si apilo 9 equipos tengo una sola IP de gestión. Es decir, entrando en esa IP tengo acceso a esos 9 equipos. Eso me facilita una gestión simplificada. Redundancia. Es importante en este sentido, donde la gama 1510 solo nos permitía tener
Perdón, eso lo veremos en el final, ¿vale? La redundancia RPS garantiza una recuperación de la red, es decir, en caso de una caída de un enlace, nos proporciona un tiempo de inactividad mínimo, ¿vale? Y dándonos una conectividad continua, sin darnos cuenta del fallo. Soporta un OAM completo, ¿vale? Para agilizar la supervisión y la resolución de problemas, una seguridad avanzada para dar una sólida seguridad simplificada y prevenir ataques, ¿vale? Routing completo, como comentaba, dado que en las redes las rutas estáticas ofrecen una simplicidad y una estabilidad y nos proporcionan un control y seguridad robusta para la gestión de la red, ¿vale? Y aquí sí que me quería avanzar antes, perdonad, la fuente de la limitación redundante. La diferencia en la gama 1510 con esta nueva gama es que aquí sí que nos ofrece fuente redundante en casi todos los modelos y veremos el porqué el casi, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, en la parte de PoE, pues antes en la gama 1510 solo nos ofrecía en un solo equipo la posibilidad de fuente redundante, que era en el 151052 XMP, que es el de 48 puertos PoE, y en cambio en este caso ya nos ofrece la posibilidad tanto en el equipo PoE 28 como, bueno, los equipos no PoE, ¿vale? Tenéis un resumen en esta tabla, ¿vale? Luego cuando acabe el webinar todos recibiréis la presentación que prepara mi compañero Anselmo de marketing, que os enviará junto con el agradecimiento del webinar la presentación en PDF para que podáis consultarla, y tenéis esta tabla donde resume perfectamente los modelos que tenemos y los puertos de los que consta, ¿vale? Empezando por esta familia nos ofrece un equipo que es verdad que muchas veces nos encontramos instalaciones, o vosotros mismos encontráis instalaciones o pliegos o necesidades a nivel de licitación donde te piden un equipo gestionado, capa 2, 3, con pocos puertos, ¿vale? En la gama 1510 partíamos del equipo de 16 puertos para arriba, hasta 48. En esta gama, por fin ya disponemos de un equipo de 8 puertos de Giga con 2 puertos en SFP+, ¿vale? Sin ventilador, y en este caso este equipo por eso sí que no admite fuente redundante, como veis en la parte de abajo al final, ¿vale? Si pasamos a la 1570-20 vendría a ser como el 1510-20, que nos ofrece 16 puertos a Giga más 4 SFP+, ¿vale? Aquí ya empezamos a tener más puertos de SFP+, para Blinks y para hacer quizá un stack en las diferentes soluciones que podamos ofrecer o en el mismo modelo, y aparte nos sobran 2 puertos para hacer un uplink, ¿vale? Este también son sin ventilador y este sí que admite la fuente redundante, que es la DPS500A, ¿vale? Luego ya pasamos a 24 puertos, sería similar al equipo que hemos visto ahora. Aquí ya sí que incorporamos un ventilador porque ya genera mucho más calor. Incorporamos 24 puertos a Giga más 4 puertos de SP+. Tenéis también la capacidad total del switch, en este caso 128 GB, y con opción de fuente redundante con la DPS500A. Empezamos con el primer modelo PoE, que es el 28P, ¿vale? Que es un modelo de 24 puertos PoE con 4 puertos de SFP+, ¿vale? Y con un PoE Plus que nos da hasta 370 vatios, ¿vale? Aquí ya incorporamos 3 ventiladores por el tema del PoE, que siempre necesita más enfriamiento, ¿vale? Y 128 GB también de capacidad. El siguiente es un equipo que es lo que os comentaba al inicio, ¿vale? Es una novedad en esta familia, tanto en el 1570-10 como este equipo 1570-28S, que pasamos a convertir los puertos de Giga en cobre a tener 24 gigas en fibra, 24 puertos de Giga en fibra, ¿vale? En este caso me doy cuenta que creo que hay un pequeño error porque no son puertos de SFP+, son puertos de SFP, ¿vale? Los puertos que tiene de concentración. Y en cambio los uplinks sí que son SFP+. En este caso admite fuente redundante con la DPS500A también, importante, para, por ejemplo, en topologías tipo estrella donde hace de core, pues es importante que pueda tener una redundancia en caso de que se estropee la fuente interna, ¿vale? 128 de gigas también de capacidad. Y ya pasamos a los modelos de 48, que es el modelo sin PoE y con el modelo PoE. El modelo sin PoE son 24 puertos de 1 giga y 4 puertos de 10 GB SFP+, con 2 ventiladores y con la fuente redundante de PS500A. Y el modelo PoE son 48 puertos de Giga, más 4 puertos de 10 GB en SFP+, con capacidad de power budget de hasta 740 vatios si añadimos la fuente redundante, que en este caso es la de PS700. ¿Vale?
En tal caso hablaré con mi compañero Anselmo para rectificar algunos errores que he visto a la hora de copiar, como que el 24 puertos de 1 GB SFP Plus no es correcto, son 24 puertos de 1 GB en cobre, y los 24 puertos de fibra del 28S son SFP, ¿vale? Pero bueno, ya lo corregiremos, disculpad el error. A nivel de características de apilamiento, como os comentaba, 9 unidades mediante 2 o incluso podemos usar en este caso 4 puertos a 10 GB, dando un ancho de banda o un backplane de apilamiento de hasta 80 GB. ¿Vale? Cuando tenemos una carga muy importante de red, pues a veces recomendamos usar los 4 puertos en caso de que no necesitemos hacer un uplink, ¿vale? Hacia un servidor o hacia una cabina de almacenamiento. ¿Vale? Y en este caso, al trabajar el stack a 80 GB, estaríamos ocupando los 4 puertos uplink a SFP Plus, ¿vale? Y no nos quedaría ningún puerto de 10 GB para hacer un enlace a un servidor, ¿vale? O una cabina. Pero puede ser perfectamente una instalación donde el propio stack se usa para equipo de core, agregación y acceso, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podríamos usar esta topología con este tipo de stack, ¿vale? Nos proporciona, como comentaba, el tener una sola IP de gestión, pues una arquitectura simplificada y una facilidad de gestión, ¿vale? Y capacidad de ampliación según lo necesario hasta ese máximo de 9 unidades. Es decir, puedo apilar, en este caso, que lo tengáis claro, cualquier equipo de esta misma familia entre ellos, ¿vale? No hace falta que sean todos del mismo modelo, ¿vale? Puede ser un apilado entre diferentes modelos de esta familia. Lo que sí que siempre menciono es que stacks entre diferentes familias sí que no es compatible, ¿vale? Es decir, no podríamos apilar los 1530 con algún modelo de los 1510 o de los 1520, por ejemplo, ¿vale? No obstante, la versatilidad que habéis visto de modelos no hace falta que nos obligue a ir a buscar un stack con otra familia, porque nos permite dar una solución de diferentes modelos en 24, en 8, en 16 y en 48 puertos, ¿vale? Esta redundancia, sobre todo, lo que nos permite es tener un servicio ininterrumpido, ¿vale? Y sobre todo una toma de control y una recuperación automática, ¿vale? ¿Cómo hacemos el apilamiento? Como siempre mencionamos, con los cables de apilamiento, ¿vale? A nivel de 1 metro el CB100S o 3 metros del CB300S, ¿vale? Que nos permiten, en caso de tener en el mismo rack una pila de 9 unidades o en diferentes racks que están cerca, utilizar este cable. No obstante, como siempre os menciono, el stack se puede hacer distribuido a larga distancia, ¿de acuerdo? Es decir, podemos tener 2 edificios separados a 500 metros, a 1 kilómetro, a 8 kilómetros, y podemos unir los edificios por fibra, 10 gigas, tanto en multimodo como en monomodo, y montar un stack distribuido, que se le llama, que es en diferentes edificios, sedes, plantas, según la distancia que necesitamos, ¿vale? Todo lo que supere los 3 metros, en este caso, deberíamos hacerlo con fibra, ¿vale? Las características a nivel de redundancia, pues como podéis ver, os indico cuáles modelos necesitan la DPS500A y cuáles modelos necesitan la DPS700, ¿vale? Bueno, la característica clave siempre de una fuente redundante es la alimentación ininterrumpida, ¿vale? En este caso, pues los equipos, en caso de fallo de una de las fuentes, seguirá funcionando con la otra fuente. En el caso de los modelos PoE, sí que hay que tener en cuenta que como la fuente redundante PoE, la DP700, nos da hasta 740 vatios, en el caso de que se estropeara una de las dos fuentes, volveríamos a bajar a 360 vatios. Eso es importante por el tema de dispositivos conectados como, por ejemplo, puntos de acceso que consumen entre 18 y 21 vatios en Wi-Fi 6 o incluso en Wi-Fi 7 más de 20 vatios. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta estas topologías y estas redundancias para poder alimentar tantos puntos de acceso como necesitemos, ¿vale? Lo bueno de la DPS700 es que se puede montar en rack, ocupa una U, ¿vale? Y la DPS500A sí que quedaría suelta, pero o bien se puede poner sobre el switch, o bien hasta ahora disponemos de un chasis, que es la del DPS800, que se puede enracar y tiene slot para meter dos fuentes DPS500A, por si queréis echarle un ojo. Y si lo necesitáis, pues nos lo pedís, ¿de acuerdo? También dispone de un Zero Touch Provisioning, ¿vale? Esto es una solución bastante cómoda para la implementación sin esfuerzo, ¿vale? Que te permite la configuración automática de los dispositivos y eliminando sobre todo las configuraciones manuales.
para generar también una implementación más rápida, ¿vale? Para implementar los dispositivos al instante en múltiples ubicaciones y ahorrar tiempo y recursos. También, evidentemente, cuanto menos toqueteemos, evitamos o tenemos una reducción de errores, porque automatiza el aprovisionamiento y minimiza los errores humanos que todos cometemos siempre. Por eso la grandeza de ser humanos y no ser máquinas. Tiene una escalabilidad, ¿vale? Optimiza la expansión de la red sin sobrecarga y garantiza configuraciones uniformes de dispositivos de toda la red, ¿vale? ¿Cómo se gestiona? Pues manteniendo presionado el botón de reinicio durante 5 o 10 segundos y se inicia la función de Zero Touch Provisioning, ¿vale? Luego se obtiene la IP y las configuraciones del servidor y descargamos el firmware o la configuración del servidor TFTP, ¿de acuerdo? Es también una funcionalidad añadida en estos modelos que está muy bien. Lo que os comentaba, tráfico de streaming, ¿vale? Las características principales IGMP, MLD y VLAN ICM, ¿vale? El snooping reduce los flujos duplicados de la misma VLAN y además está basado en el host que garantiza la conmutación de canales IPTV de varios decodificadores y no afecte entre sí cuando se encuentren en el mismo puerto, ¿vale? Y la VLAN ICM reduce los flujos de multidifusión duplicados y los paquetes en diferentes VLANs, ¿vale? Si habilitamos el snooping en la mayor medida posible, sería para aumentar la eficiencia de la red troncal, ¿vale? Entonces esto, pues por ejemplo, para servicios IPTV en casas o en hoteles, que también se usan mucho, pues son funcionalidades que al final son lo que no digo encarecer el precio, sino cuando ves la diferencia de precio de un modelo con otro, de otros fabricantes, hay que tener en cuenta estas ventajas y estas funcionalidades que te aportan estas familias versus otras que te puede dar esa estabilidad en la red y ese flujo de trabajo y demás, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos en cuenta las funcionalidades. Estoy de acuerdo que muchas a veces vamos a tope y al final solo hacemos una segmentación básica de la red y poco más y al final vamos a algún cliente que no necesita tantos protocolos, pero cuando empezamos a trabajar instalaciones de ya medianas o grandes es importante tener en cuenta todas estas funcionalidades y en este caso por eso hacemos los webinars para explicaroslas y para indicaros qué equipos disponen de este tipo de soluciones. ¿De acuerdo? De aquí pasamos a escenarios. Bueno, los típicos escenarios, en este caso, es lo de siempre, ¿vale? Muchos que nos conocéis y los que no. Nosotros tenemos un portfolio de switches de más de 150 modelos, ¿de acuerdo? Al final, cada equipo puede abordarse en instalaciones pequeñas, medianas o grandes, dependiendo del nivel donde lo pongas, ¿vale? Instalaciones pequeñas, la gama 1530, por ejemplo, como equipo core, instalaciones medianas como equipo de agregación y en instalaciones más grandes incluso como equipo de agregación o acceso. Es decir, escenarios podríamos montar 1000, pero bueno, más que nada, disculpad, nosotros más o menos los centramos pues, en empresas, en los nichos de mercado más fuertes, ¿no? Empresas, educación, grandes despliegues, centros comerciales, ¿vale? En el caso de empresas tienes un despliegue flexible, como comentaba, una gestión centralizada, opciones PoE para los APs, cámaras, telefonía, dispositivos de intrusión, alarmas, etc. En educación, pues enlaces por fibra, por entre edificios, porque suelen ser, pues a lo mejor nos encontramos con colegios muy grandes donde hay que hacer una distribución a larga distancia, como os comentaba, pues tanto el enlace uplink como el stack, segmentación de red para separar redes de alumnos y profesores con una alta fiabilidad y seguridad, o en centros comerciales para tener esa escalabilidad con ese apilado en caso de tamaño de la red, VLANs avanzadas para segmentar la red, la seguridad, la administración de red inteligente y en grandes despliegues, pues también aportando ese apilado físico para la agregación de puertos y puertos de fibra para largas distancias y redundancia y sobre todo también importante la eficiencia energética, ¿vale? Nosotros siempre hemos alardeado de nuestra eficiencia energética donde los equipos están preparados para administrar energía en base a la necesidad que tengamos. Es decir, el equipo gasta la energía necesaria para la demanda que le pedimos, ¿de acuerdo? Incluso los ventiladores se adaptan a nivel de velocidades en función del rendimiento del equipo mismo,
¿vale? Bueno, en este caso, pues tenemos cores y firewall en la parte de arriba con servidores, incluso si tuviéramos en Nucleus con E conectado, y de aquí ya dependemos de un stack como agregación de 1530 y incluso podríamos bajar acceso a otros 1530 para dar pues, acceso a dispositivos o a usuarios como access points, teléfono IP, cámaras, PCs, impresoras, etc. ¿De acuerdo? Como podéis ver, diferentes soluciones. Centrándonos en pequeñas redes, ¿qué requisitos tenemos? Pues un acceso a Internet, interfaces IP que emiten la división de VLANs para... Siempre recomendamos, evidentemente, hacer una segmentación en la red para dar seguridad. Admite una necesidad de PoE para alimentar, sobre todo en todas las instalaciones suele haber telefonía IP. Cada vez hay más dispositivos conectados por IP. Teléfonos, cámaras, dispositivos de intrusión a nivel de seguridad, access points, etc. ¿Vale? Y entonces las características en este caso que nos ofrece pues es la fibra de alta velocidad, 64 interface IP para admitir la comunicación entre VLANs, interfaces A10G, NSF Plus para enlace a servidores o cabinas de almacenamiento, una gestión de IP única, los modelos PoE, ¿vale? Que admite una programación PoE es PDA Live, PoE rápido o PoE perpetuo, ¿vale? Apilado físico y la fuente redundante. En este caso, pues sí que tendríamos una familia 1530 actuando en una pequeña red como core, ¿vale? Tanto en un solo equipo como en un stack de los que necesitemos. Y de ahí derivamos, por ejemplo, a 10 gigas o a 1 giga a los equipos de acceso. Os separo un poco en este escenario, como hemos visto, de redes pequeñas, modelos sugeridos, ¿vale? Estaríamos hablando de una red pequeña con un coste efectivo, pues utilizando el 1530 como core y, por ejemplo, los 1210 como equipo de acceso para alimentar, en este caso, pues puntos de acceso Wi-Fi 6, como el 2810, ¿vale? O diferentes puntos de acceso que tenemos. En una red ya un poco, digamos, pequeña, grande, pues a lo mejor en este caso ya pondríamos un core que es un concentrador de fibra de 24 puertos en 10 gigas en fibra SFP+, pues imaginaos una configuración estrella, ese enlace a 10 gigas con diferentes 1530 como agregación o como acceso, ¿vale? Podríamos utilizar las dos soluciones, ¿vale? En este caso no los hemos puesto en la agregación sino en acceso, pero tampoco para no marear mucho la perdiz. Pero en este caso pues tendríamos una red bastante potente con troncales de 10 gigas y con equipos de la gama 1530 como acceso. En una mediana, pues escuelas, oficinas, hoteles, ¿vale? Donde hay requisitos de seguridad para el control de acceso, seguridad, cifrado de datos, con un enrutamiento, como comentaba, estático potente y de alta capacidad, un alto rendimiento y redundancia para operaciones comerciales críticas, gestión de redes complejas donde requieren una gestión avanzada o infraestructuras de red donde deben alinearse con el crecimiento del negocio. En este caso es importante la parte de stack que mencionaba. A medida que el negocio crece, a medida que tenemos que añadir más unidades de switch, en este caso con esta familia podemos ir añadiendo unidades en el mismo stack ya montado, ¿vale? Características importantes de este tipo de redes, pues la autentificación por radius, TAGAX o MAC-filtering, ¿vale? En el caso de que pues tengamos una autentificación de usuarios por radius o que queramos bloquear los equipos a nivel de MAC para que no entre ningún usuario, eso nos da esa seguridad donde a veces recomendamos en muchos clientes nuestros que apliquéis en las instalaciones. Y esa es la manera de poder diferenciarlos de la vuestra competencia a nivel de gestión. Y bueno, evidentemente contar con nosotros, añado un paréntesis para cualquier duda técnica o para cualquier necesidad de formación, aparte que vamos dando formaciones y certificaciones de este tipo de tecnologías para que conozcáis estas funcionalidades, cómo aplicarlas en los escenarios y cómo daros un valor añadido para diferenciaros de vuestra competencia, ¿no? También es importante esta familia que soporta VRP y RPS. ¿Vale? También esto nos da un rendimiento avanzado a nivel de seguridad y fallos. Evidentemente soportando SNMP, la gestión por web, por CLI, Internet, SSH, Remon, Respan, por mirroring, VLAN Mirror and Flow Mirror. ¿Vale? Todas estas funcionalidades que si queréis entrar en detalle no dudéis en contactar con nosotros, ¿vale? En este caso
ya dependemos de una agregación de switch por la parte de arriba, que podríamos hablar como en ese caso del 3410, y bajamos a una agregación de switches que se llama 1530 y como podéis ver en una solución o configuración en RPS para darnos redundancia, ¿vale? Y de ahí bajamos a una gama de acceso con cualquiera de los switches 1210, 1100, 1250 que podamos ofrecer en nuestro portfolio, ¿de acuerdo? Para lo mismo, pues dar conectividad a cámaras, kioscos, access points, PCs, telefonía, etc. En este tipo de redes medianas, pues aquí ya como podéis ver, en una solución de coste efectivo, pues estaríamos hablando de tener un core o agregación en la gama 1530 en este caso, bajando a una gama de una solución más de acceso, ¿vale? Con las gamas de GS 1210 o incluso con las gamas 1250, como os mencionaba. Y de aquí sí que podemos pasar a un equipo de acceso, en este caso, tampoco no es lo que recomendaría, pero en equipos sin gestión como el 1008P, con 8 puertos, de los cuales 4 son PoE, y diferentes equipos que podríamos meter en esta línea de equipos, ¿de acuerdo? O en una capacidad mayor, también utilizando los DXS 3410, ¿vale? De los 24 puertos a 10 GB, como he comentado, y en este caso también deciros, aunque no tenga nada que ver con este webinar, que la gama esta de DXS3410 también te permite un apilado físico, ¿vale? Y los puertos a Blink son de 25 GB, ¿vale? Entonces es una familia que para escenarios medianos grandes también puede servir como core y tener como agregación o acceso a la gama 1530 con los diferentes modelos que tengamos para dar acceso o bien a una gama de acceso o directamente a los dispositivos a conectar. Y ya pasando a grandes redes, aquí ya estamos hablando de pues campus, empresas mucho más grandes, ¿vale? Donde necesitamos una conectividad más segura entre múltiples sitios, ¿vale? Dispersos tanto a nivel de in situ, porque la capacidad del campus o de la empresa es muy grande, o porque tenemos diferentes sitios dispersados de manera geográfica, donde podemos conectar dos sedes, como bien sabéis, con routers VPN, que también disponemos de ellos, ¿vale? En este caso, es importante tener esa capacidad de VPN en el firewall o enrutador como core, ¿vale? Donde podemos tener acceso a los dos sedes y un enrutamiento sobre todo importante de capa 3 para los conmutadores centrales para esta gestión eficiente del tráfico. La fibra de alta velocidad, la potenciación del RPS para el fallo, la gestión por SMP o todo lo que conlleva la propia gestión fácil del 1530, como he comentado. En este caso tendríamos dos escenarios o dos edificios. Teníamos la sede principal y una subsede, ¿vale? Donde en la sede principal ya disponemos de un core con stack de los 1530 como agregación. Por encima podrían estar los 3410 e incluso los 3610 con uplinks a 100 GB, con stack o sin stack, con enlaces a 10 GB o a 25 con los servidores, etc. Y de aquí, pues, con una VPN enlazada con otra sede, pues ya una sede más pequeña donde el propio 1530 haría de core, ¿vale? Es decir, al final, como os comentaba inicialmente, escenarios tenemos posibilidad de hacer los que queramos, ¿vale? Al final es, como siempre digo, contactar con nosotros para que os ayudemos a diseñar las topologías de red y sobre todo recomendaros los equipos a usar en esas topologías, aunque muchos de vosotros ya os habéis convertido en unos expertos y en este caso veréis una mayor, como diría, versatilidad en esta nueva gama, ¿no? Pero más o menos muchos de vosotros ya tenéis conocimiento para saber dónde encajar todas nuestras familias, pero siempre nos gusta que tengamos un contacto frecuente para cualquier necesidad, solución o duda que tengáis, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo mismo, un poco pues cómo podríamos utilizar esta nueva gama. Me repito todo el rato, ¿no? Pues dependiendo del escenario, ¿no? Pues te puede servir como core, que te puede servir como agregación, te puede servir como acceso. También en función, hay clientes que les gusta siempre trabajar en instalaciones con la misma familia y sí que disponer de un core, en este caso de 10 gigas para tener
ese enlace troncal a 10 gigas con los equipos de agregación o incluso otro enlace troncal con los equipos de acceso. En este caso, lo que estamos usando es un enlace a 10 gigas en el equipo central con el de agregación y este en fibra, dependiendo de las distancias que tengamos, como he mencionado, a 1 giga enlazado con otros 1530, ¿vale? Porque recordar, os lo comento, los puertos de fibra que dispone esta familia, que son SFP+, pueden funcionar también a 1 giga, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos un concentrador de fibra, pues podemos enlazar con los puertos de 10 gigas de los 1530 a 1 giga, ¿vale? Y bueno, diferentes soluciones, diferentes costes, dependiendo de las necesidades, dependiendo del presupuesto, dependiendo de la capacidad o dependiendo del tamaño de la red, pues podemos depender de todo este portfolio tan extenso que os he mencionado, de diferentes soluciones y diferentes topologías con las diferentes gamas de producto que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, os mencionaba en este caso, pues si nos vamos a una solución más potente como una sede central, aquí ya podríamos contemplar un core switch como el de XS3610, que son 48 puertos a 10 gigas con uplinks a 100. ¿Vale? De este podríamos bajar a otro concentrador de 10 gigas como el 3410 y de este bajar a 10 gigas a los 1530, ¿vale? Para ser usados como acceso, ¿vale? Y en el branch o en la sede central, como os he comentado, pues tener una red también grande, pero a nivel de uplinks a 10 gigas, pero algo más reducido que no la sede central, ¿vale? Pues bueno, como podéis ver, la versatilidad que nos proporciona esta familia en todos los aspectos, desde pequeñas, medianas como grandes empresas o escenarios, ¿vale? Al final, no es qué equipo encaja en cada instalación, sino qué topología encaja y dentro de esa topología qué equipos podemos recomendar, ¿vale? Y para que veáis, si bajamos a la gama 1510, el escenario sería el mismo. Podríamos contemplar los mismos escenarios con los mismos switches de agregación o de acceso o incluso de core, ¿vale? Al final, incluso bajando a la gama 1250, lo mismo. Al final, dependiendo del tamaño de la red, podemos tener un core que sea incluso un 1210, ¿no? Como hemos visto en muchas instalaciones, ¿vale? Pequeñas oficinas donde solo tienen 2, 3 switches de 24 o incluso 2 de 48, incluso uno de 48. Evidentemente son redes donde el propio equipo hace de acceso, de core y de agregación, ¿vale? Pasa que a nivel de funcionalidades, como comentaba, yo sobre todo lo que recomiendo siempre es cuando tengamos una cascada de más de 2, 3 equipos ya que utilicemos el stack, porque no se recomienda, ¿vale? Luego ya tenemos que empezar a trabajar con Spanning Tree o Rapid Spanning Tree para tema de redundancia en caso de fallo de algún enlace. Y en cambio, siempre con el stack es mucho más cómodo y práctico porque también solo tienes una IP de gestión y puedes monitorizar desde esa IP todo lo que está ocurriendo en el propio stack, ¿vale?